Hola amigos del curso Daniel, tenemos en esta ocasión la oportunidad de continuar nuestro estudio del libro de Daniel, ahora haciéndolo con el capítulo número 6. Vamos nuevamente a concentrarnos solo en algunos pocos detalles para poder darle contexto histórico, para poder analizar la narrativa que se nos presenta aquí. Este capítulo contiene tal vez una de las historias más conocidas del libro de Daniel, básicamente la prueba a la cual fue sometida ya en el inicio del imperio medo-persa y cómo sobrevivió a la pena de muerte que fuera ejecutada en el foso de los leones. Poniendo en contexto esta historia, vale mencionar que los eventos que se registran tanto en el capítulo 5 que ya hemos estudiado como en el capítulo 6 al cual nos abocaremos en este video, transcurren dentro de un periodo de tiempo relativamente corto que abarcó la caída de Babilonia y el breve periodo de tiempo posterior a la conquista. Tenemos que mencionar además que los persas fueron conquistadores bastante benévolos si nosotros los contrastamos con los que fueron sus predecesores en el antiguo Cercano Oriente. Básicamente porque permitieron el regreso de los deportados a sus patrias respectivas y porque también en ocasiones tenían la costumbre de dejar en sus cargos a los gobernadores o oficiales oriundos de los territorios conquistados. Esto de alguna manera explica el rol que va a tener Daniel en la nueva administración de este nuevo imperio que comienza a organizarse. Recordemos que Nabonido, el último rey del imperio neobabilónico, fue exiliado tras ser derrotado por el imperio de los medos y los persas. Belsasar, el segundo al mando del imperio neobabilónico, fue asesinado esa misma noche que la ciudad de Babilonia cayó en las manos del ejército de Ciro. Así que tras lo que nosotros encontramos en la propia narrativa del libro de Daniel, la figura del profeta emerge con cierto protagonismo tras la ausencia de estos monarcas y su distinción como tercero del reino, aquella noche del banquete impío de Belsasar. Rápidamente Daniel comienza a ganar territorio dentro de esta nueva administración. El capítulo 6 nos presenta algunas de las decisiones administrativas que tomó Darío el Medo de crear 120 gobernaciones a cargo de gobernadores o sátrapas y sobre los cuales también había una especie de jefes o presidentes, entre los cuales se encontraba Daniel, pero Daniel se destacaba por encima de todos estos funcionarios y el propio rey tenía la intención de ponerlo por encima de todos los demás administradores. Vamos a mencionar a nivel literario que el capítulo 6 del libro de Daniel se encuentra en un claro paralelismo con el capítulo 3. Esto ya lo hemos explicado en algún video anterior cuando hablamos de la estructura del libro de Daniel. Pero las conexiones son significativas entre estos dos capítulos, pues las narrativas se presentan muy similares, tanto en estructura, en contenido, como también en elementos lingüísticos. Ustedes recordarán cómo Nabucodonosor erigió, nótese el uso del verbo cum, allí del arameo, en el capítulo 3, versículo 1, erigió su estatua para consolidar su reino, y de igual modo Darío erige, nótese nuevamente el uso del término cum, erige a sátrapas para garantizar su dominio del reino. También podemos mencionar que la conducta de los sátrapas es igual a la de los caldeos del capítulo 3, que actúan con cierto grado de envidia o de odio hacia estos personajes hebreos. Mencionemos también que ambos reyes decretan medidas en el plano religioso de la adoración y cuyo incumplimiento es castigado con la pena de muerte, con un severo castigo. Daniel, al igual que sus tres jóvenes, se mantiene fiel incluso hasta la muerte, es decir, ante el peligro de ser enjuiciado
por causa de su fidelidad. En ambos relatos Dios libra a los hebreos por medio de una intervención sobrenatural, básicamente mediada por algún ser celestial. En el caso del capítulo 3, esa semejanza de hijo de los dioses, y en el caso del capítulo 6 se menciona la intervención de un ángel. Y por último vale mencionar también que tras la liberación los reyes exaltan al Dios de aquellos hombres fieles. Nabucodonosor se dirige a este Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y Darío va a hacer lo propio haciendo alusión al Dios de Daniel. Estos son algunos de los elementos más claros, pero podríamos también mencionar varios detalles específicos que vinculan estos capítulos, pero creo que es suficiente poder notar lo que estos capítulos nos han presentado hasta aquí. Una de las grandes incógnitas históricas que nos plantea el capítulo 6 del libro de Daniel y algunas otras las alusiones que encontramos en el libro es la identidad de este Darío de Media. En el capítulo 5 ya se nos introduce a este personaje como mencionando a aquel que tomó el reino tras la caída de Babilonia. Se nos menciona que tenía 62 años cuando se hace cargo de la administración de esta ciudad. No se sabe a ciencia cierta quién fue esta persona. De hecho, para muchos historiadores y exégetas se trata de un personaje básicamente ficticio. Si nosotros nos atenemos a lo que el propio libro nos presenta, porque básicamente el libro de Daniel es la única fuente que nos va a hablar sobre este personaje Darío el Medo, tenemos algunos detalles acerca de su persona. Primero que nada, su origen. Se lo denomina como Medo, para distinguirlo de los persas, que eran los aliados también de esta nación. Se menciona el nombre de su padre, se dice que su padre era Asuero. Esto aparece en el capítulo 9, versículo 1. Se nos menciona su edad, 62 años. Se nos menciona también que llegó a ser rey de los caldeos, capítulo 9, versículo 1, nuevamente. Solo se menciona en este libro el primer año de su reinado. No sabemos cuántos años estuvo a cargo de la administración de la ciudad, pero solo encontramos alusión al primer año de este monarca. Se nos habla de una medida administrativa, la que ya hemos mencionado, la designación de 120 sátrapas que estaban bajo las órdenes de estos 3 gobernadores. Y por último, que Ciro fue su sucesor o reinó al mismo tiempo al menos, porque Ciro es mencionado en varias referencias vinculado a este Darío el Medo, lo cual nos hace pensar claramente se trata de otro personaje distinto de Ciro. De fuentes extrabíblicas sí se sabe que Ciro no asumió el título de rey de Babilonia sino hasta varios meses después de haber tomado la ciudad. ¿Cierto? No fue una designación inmediata, una coronación inmediata la que él toma. Si bien era el rey del trono de los persas en alianza con los medos, el título específicamente de rey de Babilonia lo va a tomar varios meses después. También es ampliamente conocida la práctica de asumir un nombre monárquico al momento de ascender al trono, de tomar un cargo de alta dignidad. Esto era muy común en el antiguo Cercano Oriente. Personas que tenían un nombre luego adquieren un nuevo nombre cuando asumen el trono o alguna función importante dentro de un reino. A la luz de esto, podríamos decir que Darío bien podría ser el nombre regio o el nombre de trono de quien asumió el control de Babilonia, al menos por un tiempo breve, por un lapso de tiempo muy breve allí, en simultáneo con lo que Ciro estaba haciendo a nivel del imperio. Entre quienes aceptan la historicidad de Daniel, se han ofrecido varias propuestas, ninguna de las cuales goza de un significativo consenso, ¿cierto? Porque hay
muchos elementos a tener en cuenta y nos están faltando información. Sin embargo, entre las propuestas más difundidas están las siguientes. Primero, que se trata de Gubaru Gobrias, que habría sido el primer gobernador de Babilonia. Se dice que recibió el reino de Ciro, es decir, que Ciro le encomendó la ciudad de Babilonia. Genofonte dice que Gubaru era bien avanzado de edad cuando administraba esta ciudad, lo cual parecería coincidir en parte con lo que el libro de Daniel menciona. Por otra parte, y no queda del todo claro si se trata de la misma persona o no, en los registros de la época se menciona un Gubaru Ukbaru. Podría tratarse del mismo Gobrias o de otro personaje, y de él se dice que fue quien conquistó la ciudad de Babilonia. William Shea ha hecho una defensa bastante elaborada sobre la posibilidad de que este personaje sea el Darío el Medo del capítulo 6. Otra propuesta es considerar a Siajares II, hijo de Astiages y tío de Ciro. Los conocimientos sobre este personaje solo provienen del historiador griego Genofonte. Josefo sugirió que este rey era precisamente Darío el Medo. Elena de White, la autora adventista, parece confirmar esta posibilidad cuando declara lo siguiente: Babilonia fue sitiada por Sirio, sobrino de Darío el Medo y general de los ejércitos combinados de los medos y persas. Esta referencia parecía ir en esta dirección de identificarlo con el tío de Ciro. Si nosotros analizamos un poquito la línea genealógica de los reyes medos y los persas, aquí nosotros encontraríamos la conexión, ¿cierto? Siajares era hermano de la esposa de Cambises I, el padre de Ciro. Esto quiere decir que Ciro tenía en su sangre también provenía del linaje de los medos. Y también sabemos que Siajares II entregó a Ciro una de sus hijas para que éste se casara también con ella. Así que los vínculos eran bastante estrechos entre estas dos líneas de reyes, lo cual podría también dar un contexto apropiado para lo que nosotros encontramos en el relato del libro de Daniel. De todos modos, es importante mencionar que desde el punto de vista narrativo que el autor del libro de Daniel nos ofrece, es más importante el qué hace Darío y no tanto el quién es Darío. Es un detalle importante para la interpretación de este capítulo, ¿cierto? La figura de Darío todavía va a quedar un poquito en el misterio, en la incógnita. Sin embargo, su presencia en el relato es importante por cuanto es objeto de las acciones que Dios va a hacer en este relato que nosotros estamos estudiando. Algo que podríamos añadir sobre lo que estamos estudiando es solo unas palabritas vinculadas al decreto del rey. El autor William Shea ha planteado un contexto probable para esta situación, que es el de la crisis religiosa que también se vivía en estos primeros años de la transición de estos grandes imperios, puesto que las imágenes de los dioses estaban reunidas en la ciudad capital del reino. Por lo tanto, los habitantes a lo largo de todo el reino adoraban en templos vacíos. La devolución de estos ídolos a los lugares respectivos va a demorar algo de tiempo, y tal vez este podría ser el escenario que plantea el libro de Daniel en cuanto a la adoración o la oración al rey Darío en lugar de otros dioses. Vale mencionar también que una característica muy conocida de la ley de Media y de Persia es que esto no se podía abrogar, ¿cierto? Ustedes tienen también en la Biblia el ejemplo de la historia que narra el libro de Esther. En particular podrían buscar la referencia de Esther 8:8, donde también se nos habla de esta peculiaridad.
A pesar de que se decreta la imposibilidad de orar o de rogar a cualquier otro ser que no sea el propio Darío el Medo, se nos menciona que Daniel, como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Es interesante esta exposición que hace Duján acerca de esta experiencia. Daniel se opone con la oración de un hombre libre a la rigidez religiosa de los sátrapas. Ora sin importarle cuáles sean las circunstancias, en las buenas y en las malas. La oración para él no es un último recurso ante la enfermedad o la muerte, sino una parte integral de su vida. La oración de Daniel es la de un héroe y la de un santo. Llama la atención y es destacado en esta parte del libro la comunión que Daniel tenía con su Dios, manifestada por este acto de orar como un hábito, como era su costumbre. Daniel encomendaba su vida al cuidado de Dios, y de alguna manera también el capítulo 6 va a enfatizar la fidelidad de este hombre, quien al ser sometido por sus contrincantes, estos no pudieron encontrar nada en él, ni siquiera un vicio, para poder culparle o entramparlo en algo. Tuvieron que atacar algunos de los puntos de su fe para entonces poder apresarle o tenderle un lazo o una trampa. Es así como finalmente el relato avanza hacia el cumplimiento de la sentencia, debido a que la ley de Media y de Persia no podía ser invalidada, a pesar de que el rey Darío se da cuenta de las consecuencias de su decisión y de su presunción. Era necesario que se avanzara con la sentencia, y entonces Daniel es echado en el foso de los leones. En el capítulo 6, versículo 31 se dice: el rey, por tanto, se levantó muy de mañana y fue aprisa al foso de los leones. Había una costumbre antigua de que un condenado podría ser perdonado si sobrevivía a la tortura por una noche. Darío efectivamente debería haber tenido alguna esperanza de que este querido amigo podía haber sido salvado. Así que acude al foso de los leones y llama al profeta para ver si Dios efectivamente lo había podido librar de este castigo. El epílogo del libro de Daniel, de este capítulo, demuestra que los leones no eran unos gatitos inofensivos, pues los contrincantes del profeta, al ser echados en este foso, prácticamente no alcanzaron a tocar el suelo, sin que estos animales, estas bestias, se hicieran con ellos para poder devorarlos. Herodoto confirma que la matanza de los ministros con todas sus familias era una costumbre que tenían los persas en cuanto a sentencia de muerte se hace referencia. Bien. Un elemento teológico que considero importante a la hora de estudiar este capítulo de la Biblia es el trasfondo del gran conflicto. Es interesante la intervención del ángel que nosotros encontramos aquí. La intervención de un ángel no es un mero despliegue de poder, sino que usualmente a lo largo de la Biblia devela un escenario de fondo, un escenario en conflicto con otros poderes que no necesariamente son visibles para el ser humano. Este breve periodo de tiempo que nosotros estamos mencionando como contexto de esta historia implicó una gran lucha espiritual para el profeta, que es mencionada no solamente aquí en el capítulo 6, sino que es mencionada también en los capítulos 9 y 10, que pertenecen al mismo contexto histórico. El propio profeta Daniel declara en el capítulo 10, versículo 1, que el conflicto era grande. También en el capítulo 10 podemos encontrar cómo el ángel Gabriel es presentado bien atareado con los reyes de Persia, e incluso se menciona allí un enfrentamiento entre Gabriel y Miguel contra el príncipe del reino de Persia. De manera particular también se menciona en el capítulo 11, versículo 1,
que en el primer año de Darío Gabriel estuvo con él para animarlo y fortalecerlo. Todas estas constantes alusiones a los seres celestes interviniendo en la esfera humana de manera física y de manera de conflicto, nos hacen pensar en ese trasfondo del gran conflicto que Elena de White bien logra describir con sus palabras en el libro Profetas y Reyes. Ella dice lo siguiente: los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Daniel regocijándose por la trampa que ahora estaban bien preparada para el siervo de Jehová. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. El profeta ocupaba un puesto de mucha autoridad en el reino y los malos ángeles temían que su influencia debilitase el dominio que ejercían sobre sus gobernantes. Esos agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes la envidia y los celos. Eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel, y los príncipes, prestándose a ser instrumentos del mal, lo pusieron en práctica. Entonces es importante mencionar que detrás del escenario de la vida del profeta hay un escenario cósmico que está en conflicto, y que las consecuencias en la vida del profeta son de alguna manera resultado de esa lucha espiritual que aparece como trasfondo del relato. En ese contexto es que la oración aparece como un elemento clave, no solo en la vida de este profeta, sino también en la vida de todo cristiano. Quisiera tomar algunas reflexiones sobre este punto de la oración de algunos autores, en este caso de Jacques Lucan. La oración no debería depender solamente de esos indicios del alma, que van y vienen según nuestro humor o la calidad de luz de la luna. El ejemplo de Daniel nos enseña que debemos integrar la oración en el mismo ritmo de la vida. La oración es vida, debe ser alimentada, debe ser atendida, debe permitírsele respirar. Un suspiro, una añoranza del alma. La oración es una necesidad básica que debemos practicar incluso cuando los sentimientos no estén presentes. Nuestra vida de oración debe ser una parte de nosotros tanto como las comidas, el trabajo y otros compromisos. Solo entonces seremos suficientemente fuertes para enfrentar la dura prueba cuando llegue. También quiero valerme de las palabras de William Shea al respecto de esta reflexión vinculada a la oración. Si nos halláramos en una situación similar a la que se encontraba Daniel, ¿se sentirían otros seguros de que nuestra constancia no cambiaría? La fe vibrante y activa de Daniel hallaba su origen en su momento regular de oración y devoción. No comenzaba a orar solo cuando sobrevenía alguna crisis. Tampoco intentaba lucir su espiritualidad al continuar sus oraciones a pesar del decreto. Aunque sus oraciones pudieron haberse vuelto más fervientes como resultado del decreto del rey, la relación básica de Daniel con Dios ya había sido establecida en los hábitos de su vida. Mucho antes de que la conspiración se formara en contra suya, Daniel había encontrado en la oración un ingrediente vital para su ajetreada vida en Babilonia como funcionario de alto rango. El decreto únicamente destacó los hábitos de toda la vida de este fiel siervo de Dios. Es importante que ante las situaciones que vendrán en nuestra vida y sobre todo en el tiempo escatológico señalado por la palabra de Dios, el valernos de la oración como un hábito de vida es imprescindible. Como el profeta Daniel, tenemos que aprender a convivir con Dios en nuestra comunión personal y diaria, para poder entonces enfrentar los desafíos que el escenario del fin del tiempo nos presentará. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.